Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Montiel, soy estudiante de medicina del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de absceso renal. Bueno, como introducción al tema vamos a mencionar que se trata de una infección supurada infrecuente, además que es de predominio en mujeres, esto debido a circunstancias anatómicas. Otro punto importante que hay que destacar es que esta va a ser de predominio de bacterias gram negativas. Otro punto muy importante es que esta patología no presenta datos clínicos propios, es decir, debemos de sospechar ante síntomas de una infección de tracto urinario o una infección de vías urinarias que no va a responder o que no responde a un tratamiento adecuado o que nuestro paciente refiere a haber tenido infecciones previas de manera muy consecuente o muy frecuentes. Bueno, como les había mencionado, esta patología va a ser una complicación de una infección urológica, pero además también va a estar presente o se va a ocasionar por una siembra patógena, y esto por el patógeno Staphylococcus aureus. Los principales patógenos van a ser Escherichia coli en un 51.4%, Staphylococcus aureus en un 10% y Klebsiella pneumoniae en un 8.6%. Estos datos porcentuales están dados por una investigación que se dio en China. Bueno, como patogénesis vamos a hablar o nos vamos a enfocar sobre un contexto de pielonefritis, ya que como se lo mencioné va a estar ocasionada nuestra patología por una pielonefritis maltratada. ¿Ok? Bueno, otro punto importante es que en pacientes con anomalías anatómicas que predisponen a estas infecciones, va a ser también importante determinar cuál es el factor que ellos están teniendo para que predisponga a la pielonefritis y la pielonefritis nos cause el absceso renal o perirrenal, dependiendo de la patología adyacente. Este tipo o un ejemplo de estas patologías podría ser insuficiencia renal, los cálculos o los litos mencionados, o reflujo vesicouretral. Los cálculos van a ser muy importantes en esta patología, ya que, como se los mencioné, estos van a predisponer a una pielonefritis. Ahora, vamos a hablar sobre episodios previos de infección, ya que nuestro paciente, al tener estos episodios previos o frecuentes, vamos a hablar que es un paciente crónico pielonefrítico, y esto va a ocasionar que nuestro paciente tenga tejido cicatrizado en nuestro endotelio nefrótico. Otro punto importante que hay que mencionar o que es lo primordial en esta patología es que el absceso renal va a tener un comienzo con necrosis tisular o preferentemente dicho una necrosis lobular, lo cual nos va a generar una forma de cavidad amurallada, esto debido a la necrosis del tejido. Bueno, aquí les tengo un pequeño esquema sobre la anatomía normal del riñón. ¿Y por qué? Bueno, se los tengo aquí para poderles explicar de mejor manera la formación de nuestro absceso renal, ya que como se los mencioné, va a estar dado debido a una pielonefritis maltratada o subsecuente. Es decir, como sabemos, la pielonefritis nos va a ocasionar o va a ocasionar que estas bacterias que se alojen en nuestro riñón creen litos de esta. Estos litos de estruvita van a estar generados por los desechos que estas bacterias crean. Bueno, como sabemos, la pielonefritis es una infección de vías urinarias altas, pero estos litos se van a estar alojando ya sea en el uréter o en la región renal, ya sea tanto en la pelvis como en los cálices, pero de forma general en nuestro lóbulo renal, que es completamente esto. Como sabemos, tenemos litos de distintos tamaños, ya sean menores a 1 milímetro o mayores a 2 o 3 milímetros. ¿Por qué es importante recordar esto? Ya que debido a este tipo de tamaño de los litos va a ser su alojamiento y el acúmulo de ellos, ya que el acúmulo de estos
litos va a ser lo que nos va a generar esta sepsis. Lo que nos va a generar posteriormente es la necrosis del tejido y posteriormente a esto, o en conjunto de esto, el absceso renal. Ok, entonces vamos a tener nuestro lito en el uréter y va a subir. Se va a alojar en nuestra pelvis renal y posteriormente se va a localizar en nuestro cáliz, ya sea en la región menor o en el cáliz mayor. Y estos posteriormente se van a alojar en lo que es el lóbulo renal. Al tener un acúmulo de estos, vamos a tener un lito más grande y este lito más grande va a necrosar el tejido alrededor de él y además de esto va a evitar el drenaje del mismo y va a evitar una buena irrigación de estos lóbulos, lo que va a provocar la necrosis lobular renal. ¿Ok? Bueno, de este lado les tengo una pequeña maqueta en el cual les puedo demostrar, o les puedo mostrar más bien, cómo es que estos litos se van a acumular y van a generar un absceso renal. Esta es su vista anterior, como lo tenemos en este esquema. Bueno, aquí vamos a tener nuestro uréter y este, como ya se los había mencionado, vamos a viajar por completamente nuestro uréter, va a llegar hacia nuestra pelvis y en este caso se alojó en el cáliz menor, en el cáliz mayor, perdón, nuestro lito de struvita, para posteriormente alojarse en todo lo que sería nuestro lóbulo renal. Este lito lo que hizo fue empezar a necrosar el tejido. Lo empezó a necrosar, hasta llegar incluso a lo que es la parte suprarrenal o perirrenal. Este lito lo que generó fue el absceso. Lo que nosotros tenemos que saber de esta patología es, como ya se los mencioné, no va a presentar un dato clínico característico bueno, pues propio, ya que sus datos clínicos van a ser muy referidos a lo que es una pielonefritis normal. Entonces, digamos que nuestro paciente llega con, no sé, con fiebre, eh, con disuria, con presencia de dolor lumbar, nosotros vamos a pensar o vamos a creer que se trata de una pielonefritis y nosotros le vamos a dar un tratamiento adecuado a la pielonefritis. Pero por lo regular, nuestro paciente no nos va a referir que ya fue tratado a. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es una resistencia bacteriana, lo cual va a provocar que esta bacteria se siga acumulando y siga creciendo y siga invadiendo lo que es el tejido renal. Bueno, continuemos. Como factores de riesgo vamos a mencionar diabetes mellitus, el embarazo, anomalías del tracto urinario, vejiga neurogénica, al igual que tumores obstructivos, la necrosis papilar o enfermedad renal poliquística. Estos últimos tres son más que obvios, ya que al tener una obstrucción por un tumor vamos a propiciar que tengamos un mayor acúmulo de estas bacterias y, como ya se los mencioné, estas bacterias van a generar los litos y esto nos va a generar que se esté necrosando nuestro tejido nefrótico. La necrosis papilar pues sería pues agregarle esta necrosis papilar a nuestro absceso renal ocasionado por la pielonefritis o incluso en este caso por la necrosis papilar. Continuando con las manifestaciones clínicas, yo les había datos clínicos propios o característicos, pero siempre vamos a sospechar de un absceso renal o perirrenal cuando nuestro paciente nos refiere un inicio insidioso de fiebre y escalofríos, dolor vago lumboabdominal con sensibilidad del ángulo costovertebral a la percusión. Esto último obviamente nosotros lo vamos a determinar. Otros datos importantes serían la palidez, fatiga o la sudoración, además de una pérdida de peso y disuria. Estos
datos clínicos son importantes, ya que nos hablan sobre una pielonefritis subsecuente, es decir, una fiebre mayor a 38.5 grados y que no cesa de manera abrupta. La fiebre va a tener presencia mayor o durante todo el tratamiento que nosotros le hemos dado a nuestro paciente ante la pielonefritis. La palidez, la fatiga y los sudores van a estar ocasionados principalmente por lo que es la pérdida de peso. La pérdida de peso va a estar ocasionada a lo que sería nuestro absceso renal, debido a que nuestro paciente va a perder apetito, por lo tanto, va a tener una pérdida de peso muy importante, al igual que una disuria muy poco marcada. Aquí les puse un poquito más o menos los porcentajes que se van a estar los pacientes más frecuentemente la sintomatología. Continuando, en los hallazgos de laboratorio vamos a tener como presencia leucocitosis. En algunos diabéticos o en todos los diabéticos que tengan esta patología va a tener presencia de acidosis. Y esto va a ser un hallazgo temprano en nuestros pacientes diabéticos. Y es un dato de alarma, ya que vamos a tener una acidosis metabólica, lo cual es muy importante tratar de manera rápida. Otro punto importante son datos de inflamación globular o de la proteína C reactiva. Otros datos importantes son los hallazgos anormales en la orina, y esto va a depender a la patología adyacente o por la cual se haya generado nuestro absceso. Y por último, hiproteinuria moderada junto con una bacteriuria. Esto ocasionado o determinado dependiendo de nuestro microorganismo que va a generar nuestro absceso renal. En esta tabla podemos determinar de mejor manera lo que son los parámetros que se los mencioné. Bueno, en los laboratorios, como se los dije, vamos a tener leucocitosis elevada de manera primordial o de mayor frecuencia, al igual que un PCR alto y creatinemia vamos a tener una creatinemia. Este va a ser un dato muy importante, tanto la creatinemia como el PCR alto y la leucocitosis mayor a 11.000. Al igual que el sedimento urinario va a estar determinado, como ya se los mencioné, dependiendo del microorganismo que estemos hablando, que haya generado nuestra patología. Pero por lo regular vamos a encontrar leucocituria y hematuria. Como hallazgos radiológicos, hablando en este caso de una radiografía, vamos a tener datos de un riñón agrandado, con contornos poco definidos, vamos a tener pérdida del margen del músculo psoas, al igual que en algunos casos cálculos radioopacos, más bien presencia de cálculos que con una imagen radiopaca, o en algunos casos sombra renal mal definida. En este caso tenemos una sombra renal mal definida, no tenemos presencia de cálculos, pero sí tenemos presencia de aire en nuestro riñón. Esto va a estar ocasionado por las mismas bacterias o microorganismos que van a estar alojados en nuestro riñón. En la tomografía, que es nuestra principal estudio de imagen para poder determinar el absceso renal o perirrenal, vamos a encontrar después de haber ingresado o haber inyectado el medio de contraste, vamos a tener datos de engrosamiento de la fase de Gerota, al igual que agrandamiento o inflamación de la atenuación renal y una necrosis lobular. Al igual que se puede observar líquido focal o perirrenal o incluso gas en algunos casos. Como tratamiento, lo vamos a determinar dependiendo de su localización del absceso y del tamaño del mismo, ya que si es un absceso perirrenal, el drenaje percutáneo suele dar muy buenos resultados. Si se trata de un absceso renal menor de 5 centímetros, se va a tratar mediante antibiótico-terapia que cubra las bacterias gram negativas, al igual que esto nos va a permitir una corrección de la hiperglucemia y las alteraciones hidroeléctricas. En caso de que la sintomatología no mejore en un par de horas, lo que tenemos que hacer es proceder a una derivación percutánea o cutánea del mismo. Si nuestro absceso es mayor a 5 centímetros y la sintomatología persiste, lo que se optará por hacer es el drenaje del mismo.
y los catéteres deben de permanecer en el drenaje al menos una semana. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.